Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les agradecemos que compartan este momento en nuestro canal cordialmente de Qigong y Yoga. Hoy quiero hablarles de un aspecto del Qigong muy importante y tiene que ver con el hecho de poder aprender a diferenciar entre una actitud preventiva de aquello que normalmente sucede cuando alguien dice, por ejemplo, me voy a cuidar a ver si en una de esas me pasa esto o aquello. La diferencia puede ser muy sutil, pero es trascendente e importante que aprendamos a reconocerla, por lo menos para que se vaya conociendo en esta parte del mundo, aquí en Occidente, estas disciplinas tan antiguas. Si nos remontamos a su historia, el Qigong nos cuenta que fue creado por personas que comprendieron el valor esencial de vivir una vida desde el amor, desde la comprensión, la gratitud, el cuidado, el respeto. El taoísmo, que es, digamos, la madre de la medicina tradicional china y de la cultura china, por lo menos de buena parte de ella a lo largo de siglos, es precisamente el amor y la compasión, la alegría por la existencia misma. Por lo tanto, hay que aprender a diferenciar en lo que nosotros en Occidente consideramos cuidarnos de lo que en Oriente se entiende como una acción preventiva. Jamás la prevención puede surgir de una mente y un cuerpo atemorizados, porque la prevención es una resultante natural y sin esfuerzo del amor y la alegría por el hecho de vivir, de estar sanos, de estar conscientes en este cuerpo-mente. Por lo tanto, si una sociedad vive mayoritariamente, o buena parte de ella, en un estado de miedo casi permanente, miedo por lo que no se tiene, miedo por perder lo que se tiene, miedo por si me pueden robar, miedo por si me dejan de querer, miedo por si me falta el trabajo o el dinero, miedo por no estar a la altura de las consecuencias y toda una gama de miedos que podemos explayarnos largamente. Si eso es lo habitual, uno vuelve sobre sí mismo, pero de una manera negativa, o sea, queda encerrado en una interpretación muy limitada de la realidad. No estoy hablando obviamente de la capacidad natural de todo ser humano a tener miedo frente a hechos concretos. Si nos está atacando un león o nos ponen un revólver en la cabeza con la amenaza de matarnos, es lógico y natural tener miedo. Del miedo que hablo es del miedo más negativo de todos. El miedo a lo que podría pasar, a lo que no podría pasar, etc. O sea, miedos basados en ideas acerca de. Cuando uno está muy ganado por ese hábito, le va a resultar muy difícil, según mi parecer, darse cuenta de diferenciar esas acciones de una actitud preventiva. Menciono la palabra prevención porque estas disciplinas nacen de ese concepto. O sea, vamos a tratar de trabajar con la energía que tenemos, cuerpo, mente y emoción, para ver hasta dónde podemos acompañar un equilibrio de vida que nos dé menos probabilidades de enfermarnos o de perder ese equilibrio. Por lo tanto, tenemos que partir de comprender que la prevención solo puede surgir del amor. ¿Por qué? Porque la prevención es un acto de confianza, es un acto de fe, si quieren usar ese término. No existe la confianza y la fe si hay miedo. Por el contrario, ¿sí? El miedo genera desconfianza y muchas veces actitudes despreciativas, de odios, de resentimientos. El miedo se manifiesta muchas veces en celos, en ansiedades, en la necesidad de control permanente, de buscar todo el tiempo garantías, seguridad. Incluso a veces uno cae en el ridículo de hacer lo que sea con tal de ser aceptado. Nos imponemos nuestras formas y nuestras ideas. Todo eso surge del miedo. De manera que nunca podemos tener desde allí, insisto, una actitud preventiva, ni con la salud, ni con la vida, ni con nadie. El Qigong es una disciplina que, aunque uno empiece llegando a ella desde esos temores, desde esas inseguridades, desde el cuerpo lastimado o enfermo o estresado, siempre nos va a brindar la ocasión en cada clase, en cada momento de práctica, de poder ir vislumbrando desde qué lugar accionamos
hablamos o pensamos, si es desde el miedo o si es desde el amor. Y no el amor desde una manera idílica. Hablo del amor en cuanto a la capacidad de aprender a ser responsables de las acciones, de las palabras y pensamientos. Hablo del amor cuando surge el respeto por la propia existencia, que conlleva luego el respeto hacia la existencia de los demás. Hablo del amor desde una mirada abarcativa de la realidad y no sesgada solo por mis propias ideas o creencias. El Qigong, en la medida que nos propone involucrarnos con nuestra salud, desde el movimiento, las posturas, desde los ejercicios respiratorios, desde el llevar mentalmente el chi hacia cada uno de los órganos y zonas del cuerpo, va a actuar como si se tratase de un trabajo de limpieza. Me gusta usar ese término. Nos vamos limpiando con la práctica de Qigong de todos los conceptos errados, quizás involuntariamente, que hemos acumulado a lo largo de la vida. Por lo tanto, practicar Qigong es precisamente eso, ir soltando, ir limpiando todo lo que nos ata al miedo, al apego. Esa es una palabra central. El apego muchas veces es confundido con amor, lo mismo que el cuidarme para que no me enferme o no envejezca es confundido con prevención. No, voy a poner un ejemplo simple. No es el mismo estado mental que tiene una persona cuando trata de no infringir leyes de tránsito por temor a ser sancionado que una mente que sale a conducir con la conciencia de la importancia que tiene la salud del otro y la propia. Son dos estadios mentales muy diferentes. Normalmente empezamos por el primero que mencioné, ¿sí? Chiquito, apretado y egoísta. Luego, si nos permitimos con el tiempo de esta práctica, vamos a darnos cuenta que saludable es ir saliendo de ese corset mental hacia una mentalidad mucho más plena, más pura. Por lo tanto, y para ir cerrando, la práctica del Qigong es una invitación a limpiarnos de los miedos, de las inseguridades y de lo que todo eso genera, ¿sí? Para no llegar incluso a situaciones de depresión o de pánico. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a salir de esos lugares de encierro, de desequilibrio mental, físico y orgánico, hacia una vida mucho más plena, donde, insisto, cuando actuamos desde el amor, el cuidado, la gratitud, la paciencia y la prevención surgen solos, naturalmente, sin el más mínimo esfuerzo. Otro ejemplo para ir cerrando. No es lo mismo vivir haciendo cosas por obligación que hacerlas porque hay un corazón dispuesto a ello. ¿Sí? Comprendamos esto, por favor, en la medida de lo posible, y la comprensión llega con la práctica, no con el entendimiento intelectual. No alcanzan con que ustedes entiendan lo que digo o lo lean en algún otro libro. En todo caso, las palabras deben ser tomadas como carteles en la ruta que nos van señalando el destino que vamos tomando, pero no como un fin en sí mismo, son solo medios, ¿sí? Entonces tratemos de poner el cuerpo, poner la mente en la práctica diaria y constante, de ejercicios simples, no tenemos que complicar la vida, para que podamos con claridad saber definir la prevención, que siempre surge del amor y solo del amor, ¿sí? Por el amor a vivir, por el amor que significa cuidarnos y cuidar a los demás, de el temor a enfermarnos, envejecer o morir, y por eso hago lo que hago. Si uno hace lo que hace por miedo a enfermar, envejecer o morir, va a conseguir alguna de esas cosas mucho más rápido de lo que intenta evitar. Por lo tanto, empecemos a practicar por donde sea que estemos en este momento, con lo que llevamos puesto, como suelo decir en mis clases. Pero tratemos de limpiar para llegar a actuar en la vida desde ese amor, desde esa compasión, que no se construye ni se practica, sino que se llega como consecuencia de soltar básicamente el miedo. Entonces uno elige seguir viviendo con miedo o seguir viviendo o empezar a vivir desde el amor. Muchas gracias.